Bueno, pues amenacé con volver y volví. Sin búho. No, pues es que les decía que como coordinador me ponen muchas veces en este diplomado y me da mucho gusto que así sea. Tengo la ventaja que al haber confeccionado el programa, pues conozco los temas. Y es el caso que hoy vamos a tocar el asunto de la praxis judicial. Voy a explicar incluso por qué tiene este nombre, por qué no práctica. Y bueno, vamos un poquito a abordar estos temas que tienen que ver con la ética judicial y quizá nos enfoquemos un poquito a la ética judicial electoral, pero yo creo que va a servir más hacer reflexiones de tipo amplio sobre la ética judicial en general, ¿no? Entonces, perdón por el ruido. Si ahorita hay un poco más de ruido, me muevo. Ahí me van diciendo, voy a estar muy atento de sus rostros, Rocío, Gloria, Gustavo, para que me vayan diciendo si se escucha bien, si hay algún problema, no, me van comentando para solventar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, entonces, el tema es que hay un falso dilema entre teoría y práctica. No sé si ustedes lo habrán detectado, pero a veces parece como que si habláramos de teoría o de filosofía o de ética, nos alejáramos de los temas prácticos. Hay como una idea de que, de que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Es que estás en un diplomado de ética, eso es pura especulación, estás simplemente elucubrando cosas y casos y no se llega a nada concreto, ¿no? Es un falso dilema porque, como lo expliqué, de alguna manera toda teoría conlleva práctica y toda la práctica pues, está imbuida de ideas, de conceptos. O sea, a menos que te comportas como un autómata o un zombie, pues, siempre estás pensando previamente qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer. Incluso yo les diría que un punto ético, un punto de la ética muy importante es tomar conciencia. Hola, Juan José. Es decir, el tema de la conciencia ética, del criterio, es que uno se da cuenta de por qué está haciendo las cosas. O sea, yo le llamo esto un actuar inercial, ¿no? O sea, por inercia. Entonces tú dices, mira, por ejemplo, lo que he estado tratando en algunos diplomados como condicionamiento social. Que se han hecho muchos estudios a nivel de psicología social, ¿no? Entonces, está demostrado que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos imitando, copiando a otros. Entonces, muchas veces no pensamos por qué hacemos las cosas. Entonces, de alguna forma, la ética te lleva a preguntarte si lo que estás haciendo lo estás haciendo correctamente, si las prácticas que realizas las realizas convenientemente, si el trato que le destinas a otros y a otras es el correcto. ¿Sí? Más o menos. Entonces, me imagino que ustedes están aquí justo por esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de identificar cuáles son esas áreas de oportunidad para cambiar sus prácticas personales y hacerlas más adecuadas a lo que consideramos correcto. Después podemos ponernos a discutir o a pelear qué es lo correcto, ¿no? Porque es muy, o sea, quizá para lo que para algunos es correcto, para otros no. Y yo diría ahí que la ética, entonces, más que llegar a rotundos consensos sobre lo que es correcto, tiene que generar distintas preguntas sobre la práctica. Es decir, a lo mejor lo hemos visto, ¿no? Muchas veces. Mucha gente dice, no quiero que me trates binariamente, ¿no? Y eso a mucha gente le molesta, ¿no? Es que tienes que usar lenguaje inclusivo y tienes que referirte a esta persona como ella, ¿no? Bueno, esa es una pregunta ética.
¿Debo o no hacerlo? ¿Debo dirigirme a esta persona como me lo está pidiendo? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo, no? Entonces, viene un debate, viene una polémica, ¿no? Cada quien tendrá sus razones para hacerlo o no hacerlo, pero lo importante de la ética es hacerse esa pregunta. Hacerse la pregunta de, ¿estaré actuando correctamente? ¿Estoy refiriéndome a esta persona correctamente? ¿No? Y después, obviamente, pues siempre hay consecuencias. Si tú decides darle un trato determinado a una persona, pues obviamente eso va a suponer que quizá la persona te acepte de mejor modo o se moleste o pues incluso se rompa la posible comunicación que pudieras tener, ¿no? Entonces, cada quien va haciendo sus ponderaciones, por decirlo así, ¿no? Va equilibrando, va poniendo una balanza y las razones por las que hace las cosas, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando se detonan las preguntas, justo cuando estás a punto de llevar a cabo una práctica sobre la cual no tienes certeza. Ahora, yo entiendo que no podemos generar lo que podríamos llamar un impasse ético, ¿no? O sea, no podemos estarnos preguntando de todo. Quizá, digamos, el parámetro es preguntarse siempre cuando es en función de otras personas, ¿no? O sea, obviamente prácticas cotidianas hay muchas veces que las hacemos de manera mimética, aunque también la ética interviene ahí. Es decir, ¿qué prácticas que tú haces a nivel personal podrían servir o ayudar para mejorar, pues, tu vida y en este caso tu vida profesional? Si nos referimos a la praxis ética judicial, nos referimos a prácticas o un conjunto de prácticas que se desarrolla dentro del ámbito de la administración de justicia. Y ahí hay prácticas que pueden ser personales o pues hay prácticas que pueden ser colectivas o colaborativas. Así que el mundo de la praxis judicial es inmenso. Ahora, yo les dije y les prometí que les iba a explicar por qué praxis y no práctica. Bueno, eso es porque don Adolfo Sánchez Vázquez, que fue profesor emérito de la UNAM, un gran filósofo en general, y que se ocupó de estas cosas, llamó a su libro Praxis, no Práctica, porque él decía que la práctica había caído en una especie de bache, porque se presumía en nuestro mundo contemporáneo que muchas cosas referían a la práctica, a lo práctico, pero en realidad seguían siendo teóricas. Y él desarrolla esta idea en su libro, y él dice que la praxis tiene un elemento determinante y es la transformación de la realidad. Entonces, hay muchas cosas que decimos son prácticas, pero en realidad no están llamadas a hacer un cambio social, no están llamadas a transformar esa realidad social, ¿no? Entonces, yo eso lo quise trasladar al derecho y me parece que en el ámbito del derecho pasa mucho esto, ¿no? O sea, que hicimos, por ejemplo, hay muchas universidades que ahora dicen, tenemos una gran oferta académica basada en cosas prácticas. Y tú dices, bueno, ¿y cuáles son esas cosas prácticas? Nos ponemos a revisar sentencias. Fíjense ustedes, eso es praxis. Revisar sentencias. O sea, eso cambia la realidad, eso transforma en algo el trato, el hacer. No, es absolutamente teórico. Entonces, muchas de las universidades que supuestamente dicen tener talleres de redacción de sentencias y de todo eso, en realidad es una ilusión, ¿no? O sea, no se está cambiando nada realmente en el contexto del hacer. Eso es lo que dice don Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, básicamente la ética, y en este caso de la praxis judicial, lo que llamaría es a cambiar el hacer dentro del ámbito de la justicia. No las ideas que tenemos, no las maneras en las que redactamos o plasmamos esas ideas, sino más bien realmente en el cambiar la vida de las personas, ¿no? Aquí es si ustedes ya lo están como intuyendo, pues hay una delgada línea, ¿no? O sea, a veces es difícil identificar cuándo
se cambian las prácticas, ¿no? O sea, cuando realmente estamos en presencia de la praxis y cuando estamos simplemente en presencia de un fenómeno que se dice práctico, pero en realidad es teórico, ¿no? La línea es muy sutil, ¿no? Entonces, por eso le pusimos a este módulo praxis judicial, para que fuera un poco más amplio, para que no se creyera que la ética solo tiene que ver con el redactar sentencias. Eso es lo que queríamos decir, ¿no? La ética judicial, y lo ha dicho Luis Vigo, lo ha dicho Mariano Azuela, lo ha dicho casi todos los teóricos y teóricas que se ocupan de este tema, dicho, la ética judicial no solo se concentra en la interpretación que el juez hace para redactar la sentencia, sino que tiene que ver con todo el ámbito del quehacer judicial. Me gustó esto, quehacer judicial, ¿no? Entonces, eso, si ustedes lo extienden, pues ustedes vayan sacando conclusiones, ¿no? ¿Está dentro del quehacer judicial, por ejemplo, la atención a los justiciables? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, es decir, quizá esta sea la parte, digamos, menos atendida, pero quizá la parte más sensible. Y vamos a problematizar. ¿En dónde la administración de justicia tiene contacto de manera práctica con los justiciables? Pues primero, en el trabajo de la oficialía de partes, que casi nadie reflexiona sobre eso, ¿no? Pero ¿qué tan difícil es entregar un escrito? ¿Qué tan difícil es, pues eso, qué trato recibimos cuando nosotros interponemos un recurso judicial, un medio de impugnación, ¿no? ¿Qué tan difícil es? Y casi no se piensa en ese momento. Entonces, como es parte del quehacer judicial, me parece que ahí habría que problematizarlo más, ¿no? Sí. Yo he tratado como de generar estos ejercicios de empatía, ¿no? A todos y a todas aquí seguro nos ha tocado hacer un trámite que consideramos urgente, importante, y que aún teniendo los documentos en la mano, los requisitos, sentimos una tremenda ansiedad sobre el desarrollo y el objetivo, y alcanzar el objetivo que deseamos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre, yo siempre tengo muchísima ansiedad con el pasaporte, la renovación del pasaporte, que normalmente, pues, uno por dejado lo va postergando, y entonces a lo mejor tienes un viaje en puerta y dices, si no me lo dan, me ponen trabas, van a dificultar mi viaje, ¿no? Entonces, es una ansiedad tremenda, ¿no? Pero bueno, pasa con, no sé, actas de nacimiento, cuando uno, bueno, ahora quizá todo con la tecnología se ha mejorado, ¿no? Pero, y muchos trámites de ese tipo que generan ansiedad, ¿no? Bueno, la justicia tiene un ámbito burocrático. Imagínense a alguien que está por perder su casa o que, o sea, ha invertido incluso dinero, esfuerzo, tiempo para ser un candidato o candidata independiente, ¿no? Y entonces tiene que asistir o acudir a una oficina a interponer un recurso, ¿no? La ansiedad debe ser tremenda. No sé, o sea, y eso es ética. O sea, le preguntaste a la persona si llegó bien, si, no sé, a lo mejor requiere sentarse, un vaso con agua. Yo me ha tocado ver en sala superior a muchos indígenas, ¿no? A veces vienen sin comer. Digo, y vuelvo aquí, la pregunta es ética, ¿no? Está en nuestras, o sea, deberíamos darles de comer, deberíamos ofrecerles un vaso con agua, deberíamos pasarlos a una sala para que se sienten, ¿no? Y no hay una respuesta, o sea, no decir sí, ¿no? Sino, pues depende, ¿no? O sea, es parte de nuestras funciones, nuestras facultades, y ahí me parece que está la ética, ¿no? O sea, es decir, pues yo diría, si se puede, si está en nuestras posibilidades, es una respuesta prudente, ¿no? O sea, claro, si son muchas personas, muchas veces se quedan allá afuera, pero
creo que lo peor que podemos hacer es no hacernos preguntas, ¿no? Es decir, no, pues aquí solamente recibimos escritos y nos sellamos. Les acusamos de recibido y todo lo demás es bronca suya. Porque de alguna forma esto viene a redimensionar incluso el acto de justicia, la justicia misma. ¿Qué es la justicia? O sea, la justicia es solo dar una respuesta a través de una sentencia o es pacificar. La justicia es que la gente esté tranquila, que la gente esté contenta, que alcance el ejercicio de sus derechos, que implica entrar efectivamente en el ejercicio de los derechos, ¿no? Mejor les damos la sentencia y no se entiende. Ahí hay otro punto de contacto con los justiciables, ¿no? Ya hice mi trabajo, sí, pero ¿qué trascendencia va a tener tu trabajo? ¿Se te entiende? Va a llegar a quien tiene que llegar, se va a informar de ese modo, y lo mismo, alguien va a decir, pues nuestro trabajo es solo eso, dictar la sentencia. Exacto, dice Alondra, no, yo creo que podrías ir más allá, ¿no? Y esa es una pregunta ética, ¿hasta dónde podría ir? Y ustedes mismos lo habrán visto. Pues hay algún magistrado que dice, pues hay que hacer una infografía, hay que hacer un resumen, ¿no? Hay que hacer una carta. Y hay otros que dicen, me vale, ¿no? O sea, si me entendieron bien, si no me entendieron, ¿no? Yo con recibir mi sueldo estoy contento ya. Otra vez, una pregunta ética, ¿no? Que tiene que ver con el hacer. O sea, no sé si me explico. O sea, no es una especulación, es algo que tienes que hacer. En el primer caso es, pues les voy a ofrecer un vaso con agua y voy a tener que ir por el vaso con agua, ¿no? Y en el segundo ejemplo es, pues me va a tocar hacer unos dibujitos y hacer una infografía y subirla a algún lugar, ¿no? Y es un hacer, ¿no? O sea, es decir, tengo que teclear, tengo que subirlo a una red social, no sé. Entonces, todas esas preguntas, me parece, corresponden a esto que llamamos la praxis judicial. Ahora, la intención de esta clase es que exploremos todas las áreas de oportunidad donde este quehacer puede mejorar. Por ahí, a ver, les voy a... Erika, una cómplice de esto en la Suprema Corte, ella es secretaria de estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me mandó, ahorita les voy a leer aquí. Pues a lo mejor se los puedo compartir la imagen, dice, Consejo de la Judicatura Federal, declaratoria para el inicio de la observación de nuevas reglas de la carrera judicial, 2021. Entonces son las reglas que debe seguir la carrera judicial. Y dice principios de la carrera judicial. A ver si se los puedo compartir. Que luego sí, creo que sí. Sí, ahí está. Fíjense, principios de la carrera judicial. Esto, aunque esté en un acuerdo y aunque esté en el diario oficial, es ética. Y casi nadie lo conoce. Yo creo que nada más está como discurso, pues, pero es una obligación de todo servidor público ligado al ámbito de justicia, ¿no? Principios de la carrera judicial. El desarrollo de la carrera judicial deberá garantizar en todas sus etapas la observancia de los siguientes principios rectores. Principios ya te pone en contexto que se trata de algo ético, ¿no? Excelencia. Fomentar una calidad superior en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que en sentido de pertenencia hacia la institución, una vocación de servicio, sentido social, honestidad, responsabilidad y justicia en la prestación del servicio. Vocación de servicio, ¿no? Profesionalismo, disposición para ejercer de manera responsable, seria y eficiente la función jurisdiccional con capacidad y dedicación. Desempeñar la actividad jurisdiccional de manera clara, precisa y acorde a la realidad frente a influencias extrañas al derecho. Bueno, ahí desarrolla otros conceptos, ¿no? Pero yo lo que les quería destacar es que según los principios de la carrera judicial, los servidores públicos, las servidoras públicas adscritas a un órgano de justicia tienen que seguir estos principios y dice claramente que debe cumplirse con una vocación de servicio. Erika trae este tema, o sea, hemos estado discutiendo
porque hicimos una reunión virtual en un espacio que se llama la Caguama Jurídica. Y yo ahí hice desarrollo un tema que se llamó Crítica de la Razón Burocrática. O sea, ¿por qué en México y en muchos países de América Latina sigue siendo terriblemente difícil, o sea, acceder a los servicios del Estado, incluida la administración de justicia, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, al derecho convencional, la Corte Interamericana ha marcado que el acceso a la justicia tiene que ser pleno, y esto significa eficaz y eficiente. Entonces, volvemos al tema de la ética, ¿no? Alguien podría entender eficaz y eficiente como, pues, te recibo tu escrito y te lo sello y te acuso, ¿no? Pero alguien piensa, bueno, ¿qué es eficaz? ¿Qué es eficiente? O sea, quiere decir que estoy recibiendo, fíjense, es que es utópico, ¿no? Le estoy recibiendo su escrito, hoy es el día tal, estoy colocando este sello que significa esto, ¿no? Lo voy a turnar a tal lugar, en tal lugar va a tardar tantos días, ¿no? Ahí lo va a revisar tal persona, este es el número de teléfono de la persona, este es su correo electrónico, usted se puede comunicar este chat por si tiene dudas. ¿Sí me explico? Igual le dice eso, estás, ¿cómo se llama? Futureando, ¿no? Pero, pues ahí está claro, o sea, está claro que tiene que ser una vocación de servicio, ¿no? Y lo mismo durante el proceso y al final. Aquí está el resultado. ¿Tiene dudas? A ver, lea detenidamente. ¿Quiere que le expliquemos algo? ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? No sé, o sea, creo que estamos hablando de calidad de servicio. Ahí dice claramente excelencia y profesionalismo. Pero parece como incluso, o sea, en la mayoría, digo, todos hemos tenido una experiencia, lo repito, y quizá incluso la han tenido en el ámbito de la administración de justicia. El trato no es así. El trato es de como casi te voy a hacer un favor, ¿no? Y dice Erika, es que es falta de vocación del servicio. ¿Por qué no hay esa vocación de servicio? O sea, si incluso hubo una reforma para dejar de hablar de funcionaria pública y hablar de servidor público, servicio público. ¿No? No es el hueso, no es algo que, bueno, ya, tengo que atender a esta gente porque pues, con algo me tengo que ganar la vida, ¿no? No, es una vocación. O sea, quien es servidor público, así, nació para ser servidor público, escuchó una voz, que eso es la vocación, ¿no? Que le llamó, que le dijo, ven aquí. Entonces, yo entiendo que no es sencillo, pero en temas de ética, nada es sencillo. Porque mientras que el derecho, como dice Vigo, habla de mínimos, la ética habla de máximos. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues obviamente casi siempre en estos temas uno piensa, bueno, pues capacitación, ¿no? Capacitación y además no es un curso ya, ¿no? Es que tomas un curso de ética ya, ¿no? Estas son cosas que tienen que ser todos los días. O sea, que se tienen que volver un hábito. No hay otra forma, ¿no? Pero también, híjole, esto es lo difícil, puesto que es una vocación, tampoco la puedes generar artificialmente. O sea, la persona que ingresa tiene que entrar con esa disposición y actitud de servicio. Si no, es muy difícil. Entonces, claro, eso nos lleva a todo el tema de la carrera judicial, ¿no? Es decir, los concursos, los ingresos, todo esto, ¿no? Que sabemos es muy complicado, muy difícil, y quizá, lo voy a decir así, pero la gran mayoría de personas que entra a la administración de justicia no tiene vocación de servicio. Quizá es el ámbito de la administración pública donde menos vocación de servicio. Y eso ya es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho muchos esfuerzos para, por ejemplo,
reconocer económicamente a los burócratas, las burócratas que trabajan en la administración de justicia. O sea, se gana un poquito mejor en un tribunal que en cualquier otra área o dependencia del Estado, ¿no? Y, insisto, eso no genera tampoco como un compromiso, una responsabilidad. En algún momento me tocó a mí una discusión bien interesante sobre la carrera judicial, porque yo todavía soy de la generación que para entrar al Poder Judicial Federal hicimos exámenes y te hacían un examen psicométrico. Yo me acuerdo así de mi examen psicométrico, que fue arduo, o sea, duró bastante, ¿no? Y después incluso había una entrevista, ¿no? Y 2 años después, un año después, no me acuerdo, lo quitaron, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para identificar a la gente que está loquita, ¿no? Después yo he cambiado mi forma de pensar y creo que al final todos necesitamos o sea, todos necesitamos cuidar nuestra salud mental. Sí. Y vuelve a ser un tema de ética, porque entonces en el Poder Judicial, miren, que yo tengo casi 20 años ahí, Suprema Corte, Tribunal Electoral, encuentras, por ejemplo, mucha prepotencia, megalomanía, soberbia, ¿no? Y dice, o sea, cero vocación de servicio, o sea, yo estoy aquí porque soy superior a ti, así, fácil. Y claro, por eso, pues en el tema de la ética para mí se ha convertido como en algo indispensable, ¿no? En algo preponderante, porque tú puedes tener un montón de protocolos, puedes tener los mejores cursos sobre argumentación judicial, puedes decirle a la gente cómo tiene que ser su trabajo, pero en estas cosas que parecen como sencillas y obvias, no se trabaja. Bueno, por ahí me estaba comentando Nancy, mi compañera de fórmula en los podcasts de Decídete. Es que tenemos un podcast que se llama Decídete, que yo creo que tiene que ver mucho con la ética, porque ahí analizamos como todo este tema de decisiones judiciales, decisiones políticas. Y tenemos una compañera, que es Ariadna Valdés, que ella es psicoanalista y viene a veces al programa a comentar cosas, ¿no? Pues si quieren ahí lo rastreen en el programa. Y entonces siempre estamos, ¿por qué no? ¿Por qué pasa esto? Y Ariadna, obviamente como buena psicoanalista, dice pues, que la salud mental es como la salud bucal o la salud visual, ¿no? O sea, tienes que irte a hacer constantes revisiones, ¿no? Y bueno, pues ella es de la idea de tener algún psicoanalista de cabecera, pero también Valeria Hernández, con la que platicaba, me dice, pero ojo, que también pues eso es un mercado, ¿no? O sea, también pues hay, digamos, pues una necesidad de tener clientela y luego, o sea, hay que elegir bien al psicoanalista, porque si caes en manos de alguien que no, usted va a decir, no, tú sí tienes unos traumas bien profundos, tienes que venir cada tercer día, ¿no? Entonces, yo lo que ahora he ido pensando es que, o sea, que no todo mundo, o sea, un buen psicoanalista te diría, no todo mundo es candidata para el psicoanálisis. O sea, no todo mundo tiene que estar en terapia, ¿no? Pero hay otra cosa, tampoco todas las únicas terapias son psicoanalíticas, o sea, hay muchos tipos de terapias, hay musicoterapia, dinoterapia, terapia con pintura, talleres de arte inmersivo, música, o sea, hay muchas cosas, pero lo cierto es que sí, o sea, la ética te lleva a cuestionarte, a preguntarte cuál es el estatus de tu salud mental, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante porque la Organización Mundial de la Salud señaló recientemente que uno de los problemas más difíciles para los estados en la década siguiente
es el tema de la salud mental. O sea, es que ningún estado está pensando en atender la salud mental. O sea, no hay una infraestructura para eso. Entonces, porque se cree que es básicamente casi como un juego, ¿no? O sea, no sé, ustedes sí han visto oficinas de diputados y diputadas que dicen, tal día viene el psicólogo o la psicóloga y atención gratuita, ¿no? Pero no hay realmente una infraestructura estatal, o sea, son como oficinas de las alcaldías, algún municipio que en buena onda pues trae ahí un psicólogo, ¿no? Algún partido político incluso he visto, ¿no? Que en las oficinas de los partidos políticos, pero no hay propiamente como, quizá porque es un tema tabú, ¿no? O sea, si no, pues, yo no voy a terapia, ¿no? No estoy loco, no estoy loco. ¿No? Y quizá hay un tema ahí con eso de la locura. Pero es que en realidad lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que todos tenemos problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? O sea, además con la pandemia esto se vino a acrecentar, ¿no? Con el uso de las tecnologías digitales, todo eso, estar encerrados en nuestra casa. Entonces, sí hay secuelas de eso y no sabemos incluso cuál es el grado de impacto que ha tenido eso en nuestra vida, ¿no? Lo cierto es que somos más irascibles. No sé si lo han notado, pero pues ahora en la calle la gente se molesta con más facilidad. Y hay una cosa de interacción en las oficinas un poco extraña. No sé, yo he escuchado gente que dice que se siente como si estuviera en otro mundo, ¿no? O sea, después de regresar de la pandemia, como que están, como si hubiera ido a otro universo, ¿no? Es un tema de ética. No lo hemos socializado. O sea, no sabemos cuál es el impacto, insisto, de todo esto, ¿no? Dice Teresa del Campo. Estuve elaborando en el Tribunal Superior de Justicia de mi estado. En definitiva, coincido con que los tribunales, no importa si es foro común o federal, se respira mucha prepotencia. Y es desde el auxiliar de sala hasta el administrador del tribunal. Y desgraciadamente es algo triste porque en los tribunales es donde se debería sentir cierta seguridad, no solo para quien recurre a ellos, sino para los propios trabajadores, ¿no? Claro, es que es una cosa de sentido común. No sé, tienes toda la razón, Teresa. A ver, tú llegas y lees y dices, tribunal tal, no sé qué, justicia, y la palabra justicia, incluso en muchos de ellos tienen la efigie o la estatua de la justicia, tienen murales sobre la justicia, ¿no? Y luego entras y como dices desde la entrada te tratan injustamente. No tiene sentido, ¿no? O sea, no es coherente. Entonces, dice, educa con el ejemplo, ¿no? Yo siempre he creído que es un tema ético, que los tribunales también tienen una misión, una obligación propedéutica. Y entonces, claro, estas prácticas, pues básicamente te predisponen a que pues, tu asunto va a salir mal, ¿no? Y aunque salga a favor, de todas maneras, o sea, va a ser un desgaste físico, un desgaste anímico, un desgaste moral, ¿no? O sea, estar ahí. Y no debiera ser así. No debiera ser así. Sí, son preguntas, porque al final, bueno, dices, ¿qué quieres? Salas como las de Google, ¿no? O sea, así, con muchas plantitas, música ambiental, sofás. No sé, si a algún tribunal se le ocurre que lo hagan. Miren, la verdad es que cuando se hacen buenas preguntas, las cosas cambian. Yo siempre pongo como ejemplo a la magistrada Gabriela Villafuerte, que empezó, o sea, a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué cambios ponemos, no? Y entonces fue haciendo preguntas, implementaron yoga, hicieron cine debates, o sea, experimentaron un poco de todo. Y me dio mucho gusto escuchar la semana pasada que estuvo la magistrada invitada a unas cosas de la Escuela Oficial Electoral, que mucha gente se reunió ahí y sin estar presente la magistrada dijeron, o sea, la visión de la sala especializada y de la ponencia de la magistrada es absolutamente innovadora. O sea, es decir, que eso que hizo sí tuvo cambios. Y me estaban diciendo que incluso ellos ya asumieron, porque el Consejo de la Judicatura lo permite, a través de unas directrices, el sistema híbrido, totalmente de vanguardia. En esa ponencia, la magistrada habla con su personal y dice, ¿quieres estar en casa? ¿Quieres venir a la oficina? Y en función de eso, elaboran los proyectos y los programas, ¿no? Claro, porque
un tema de ética judicial siempre era, o la justificación es que el personal está siempre molesto. Los tribunales siempre están molestos porque están desbordados, ¿no? Si tienen tanto trabajo, hacen muchas horas extras, turnos dobles, no sé qué. Entonces, pues la gente de los tribunales está iracunda, ¿no? Porque no tiene, pues eso, una vida social, no tienen un equilibrio emocional, ¿no? Entonces, pues se entiende, ¿no? O sea, ¿qué quieren? ¿Que atendamos los problemas o los dejemos ahí? Yo creo que, fíjense, curiosamente, y es un tema de ética judicial, el tema de la praxis judicial es simplemente una falta de organización, falta de una cultura laboral. Es desorganización. ¿Por qué? Pues porque o sea, siempre hay forma de generar turnos, de generar mejor trabajo colaborativo, ¿no? O sea, básicamente si haces mucho más horizontal el trabajo, empiezas a encontrar pues que el trabajo no se trata de dar órdenes y que las cumplan y de castigar a los que no las cumplan, que es esta cultura laboral horrible, ¿no? O sea, lo que llamamos autoritarismo. Muchos titulares de los tribunales consideran que su tarea pues es eso, ¿no? O sea, hacer trabajar a los demás, firmar lo que les pasa y castigar y regañar a los que no hacen su trabajo. O sea, así no va a funcionar nunca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces es como el chiste, ¿no? Pero bueno, es que bueno, los chistes luego son muy ilustrativos de todo esto. Seguro ya lo oyeron, ¿no? Dicen que en algún tribunal, pues había un titular, pues, que se hizo una pregunta, ¿no? Bueno, así es el chiste. Los chistes, perdón, son políticamente incorrectos, pero bueno. Entonces este titular dijo, a ver, si yo me voy con fulanita, ¿no? ¿Eso es trabajo o placer? Y entonces, a ver, venga, le habló al secretario de Estudio y Cuenta, dijo, si yo ahorita me voy por allá con fulanita a hacer cosas, ¿eso es trabajo o placer? Y el secretario de Estudio y Cuenta dijo, ¿cuánto tiempo me da para resolver el dilema, no? Dice, bueno, tómate el día, ¿no? En el acuerdo de las 6 de la tarde me dices, sale el secretario de Estudio y Cuenta, le habla al asistente, ¿no? Legal que está ahí. A ver, si el titular, el magistrado, el juez, se va con fulanita por allá a hacer cosas, ¿eso es placer o es trabajo, ¿no? Si tienes hasta mediodía para resolver el asunto. Bueno, no les hago el cuento largo, llegó hasta el pasante, ¿no? Y el pasante, que contesto ahorita, ¿no? Y dice, es placer. Y dice, ¿por qué contestaste tan rápido, no? Todos nos llevó mucho trabajo pensarlo, porque si fuera trabajo, lo tendría que hacer yo. ¿Ven? Es maravilloso el chiste, o sea, ilustra perfectamente, o sea, ese autoritarismo que hay en muchos tribunales, ¿no? Y donde justamente no hay una organización de trabajo y no hay trabajo colaborativo. Entonces parece que el trabajo fuera, pues eso, dar órdenes, irlo delegando y luego, pues, entre más nivel, hacer menos trabajo y lucir más, ¿no? O sea, así es como la sociedad lo entiende y bueno, parte que está un poco apoyada en razones reales, ¿no? Bueno, entonces, vean lo tremendamente rico que es la praxis judicial. Entonces, tiene que ver con horarios, tiene que ver con tratos, tiene que ver con trabajo colaborativo, ¿no? Porque pues una persona que mal comió va a tener mala salud, no solo emocional, sino mala salud, mala calidad de vida, ¿no? Y eso va a repercutir también en una serie de cuestiones que no son convenientes, ¿no? Entonces, una persona
que está estresada, pues no va a funcionar igual. Sus reacciones van a ser distintas, ¿no? Entonces, todo eso va generando un efecto, es decir, negativo, dominó. Es decir, todo el mundo va haciendo mal su trabajo o va haciendo como puede, y eso va a impactar, ¿no? en la justicia y en los tratos, y como dijo Teresa, pues, igual en un sentido negativo sobre quién o qué administra justicia, ¿no? Entonces, por eso es que si ustedes salen ahora a la calle y le preguntan a una persona si ha ido a algún tribunal o le gustaría ir, la respuesta casi va a ser no. O sea, lo más lejos que me encuentre de eso, ¿no? Ojalá que no, o sea, es una maldición si me toca ir ahí, ¿no? O sea, debe ser terrible y tremendo, ¿no? Insisto, no les, o sea, les asiste mucho la razón porque en parte es así, ¿no? Y yo no entiendo por qué tiene que ser así. Bueno, habría una razón. O sea, hay quien dice que la razón es porque de ese modo desincentivas y desactivas muchas acciones. O sea, la gente, decimos, no denuncia, la gente no hace cosas aquí, así, porque, y de ese modo tenemos menos trabajo, ¿no? O sea, hay que desincentivarlos desde el inicio diciéndoles que esto es terrible, que no se acerquen, que no vengan, ¿no? Ahora, hay un tema ahí también. No sé por qué los tribunales se han comprado la idea de que todo, o sea, es paradójico. Por un lado, no quieres que la gente venga y no quieres que las causas aumenten y no quieres, pero por otro lado, estás diciendo, pero necesitamos de más causas para justificar pues, que en el presupuesto estemos contemplados y que aumenten nuestros sueldos y que aumenten los órganos y no sé qué. Entonces, por un lado, tratas mal a las personas para que no vengan, pero quieres que las personas estén aquí, que denuncien y que o traigan sus demandas o sus quejas, ¿no? Entonces, por eso digo que es algo paradójico. Y yo creo que como se resuelve eso es a través de la ética. ¿Sí? Porque no está dicho que el tribunal necesariamente tenga que apostarle a una cultura litigiosa. O sea, creo que ahí es donde nos hemos equivocado. O sea, creemos que la función de la administración de justicia necesariamente es acrecentar los conflictos. Yo creo que debiera haber, como dije, una parte propedéutica, compositiva. Algunos poderes judiciales en algunas entidades federativas lo han entendido, pero lo han tergiversado, o sea, es decir, lo han trastocado, ¿no? Entonces crean centros de mediación oficiales o generan etapas procesales previas con mediación o conciliación. Pero el tema más bien es tener como una cultura compositiva de manera transversal. Es decir, que cada servidor y servidora pública dentro de los poderes judiciales tenga una actitud componedora. A ver si me lo voy a explicar. Es decir, en mi futuriar, ¿no? Yo veo a estos servidores públicos muy comprometidos, ¿no? Con un gran trato hacia las personas, con mucho respeto, pero además con con muchas herramientas para solucionar los conflictos sin que necesariamente lleguen a término. O sea, es decir, dentro de mis investigaciones, porque si ya los suman trabajo colaborativo y todo esto, yo creo que esto sirve hacia adentro y hacia afuera. O sea, es decir, los servidores públicos que trabajaran en la administración de justicia tienen que estar como con todas las, ahora le llaman pedagógicamente competencias, pero yo diría habilidades, ¿no? Actitudes, aptitudes, para poder hacer que la gente se entienda, llegue a acuerdos, consense, no solo pensando, sí, es que aquí se están peleando, a fuerzas se tienen que pelear, tienen que llegar hasta el final peleándose, sino al contrario, o sea, una actitud pacificadora, vamos a decir así, ¿no?
por eso le llamo cultura compositiva. Entonces, a veces eso tiene que ver con lo que llamamos escucha activa. O sea, los servidores públicos de la Administración de Justicia, por una cuestión de ética, tienen que saber escuchar a las personas. Y eso significa mucha humildad, porque a veces las personas que están dentro de la Administración de Justicia, como dice Teresa, no escuchan por prepotencia. Sí. Ay, mira, ni sabe hablar el castellano, no se hizo entender, no planteó bien su escrito, no sé qué. O sea, fíjense, si las hiciéramos más humildes, eso implicaría incluso, por ejemplo, cumplir con el compromiso de suplencia de la queja, que es un asunto de ética. O sea, porque también, ¿hasta dónde suplo la queja? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde? ¿Le voy a tener que hacer la demanda? Chance. No sé, chance, o sea, pues por eso la sala superior pensó en una defensoría pública, ¿no? Porque llegamos a un punto en que, pues sí, hay que hacerles la demanda, pero pues no se la podemos hacer nosotros. Bueno, es una defensoría y que la defensoría les ayude, ¿no? Bueno, si lo hizo la sala superior, ¿por qué no lo pueden hacer otros tribunales, ¿no? Es una cuestión ética. Se hizo por acuerdo general del Pleno, o sea, no se hizo a través de reformar la ley. Entonces, yo creo que todas esas soluciones son soluciones que están al alcance de nuestra mano. Dice Alondra, es de suma importancia la impartición de cursos y talleres enfocados a la ética judicial, tanto en las autoridades jurisdiccionales como administrativas, para mejorar la percepción de los ciudadanos que acuden a ellas. Diste en el clavo, Alondra, y es que el argumento más contundente para esto es decir, urge que lo hagamos porque la confianza ciudadana va empeorando cada día. Va a llegar un día que va a decir la gente, ¿sabes qué? Pues mejor cierren los tribunales, ¿no? Que no sirven de nada, o sea, vamos, nos tratan mal, no nos hacen realmente entrar en el ejercicio de nuestros derechos, mejor cerrémoslo. Entonces, es urgente, efectivamente es urgente, y es el mejor argumento. Ahora, yo diría una cosa bien interesante. Yo diría que, y aquí no sé cómo lo trabaja la Escuela Judicial Electoral, porque tú dices cursos y talleres. Yo considero que estos diplomados deben ser un área de oportunidad tremenda. O sea, me refiero a que la Escuela Judicial Electoral no sé cómo ha verificado lo que llamamos la eficiencia terminal. Porque la eficiencia terminal no es que entreguen ustedes un trabajo y que les demos un diploma. Para mí la eficiencia terminal sería que ustedes, después que reciben un diploma de la Escuela Judicial Electoral que dice tomó un diplomado en problemas de ética jurídica y judicial electoral, ustedes pudieran de alguna forma en el espacio en el que están decir, bueno, como dice Alondra, yo ahora estoy capacitado para dar un taller, ¿no? Y entonces, en donde están, decir, mire, aquí traigo mi diploma de la Escuela Judicial Electoral, vamos a hacer un curso de 4 sesiones, 5 sesiones, un mes, lo que ahora sí que ¿no? Porque hay que hacer un mapeo de estos temas. Sí. Y hay que ver en qué está funcionando mal aquí. Y señor magistrado, señor juez, señor jueza, esto le va a dar a usted más puntos para ganarse la confianza ciudadana, pero le va a ayudar a eficientizar su trabajo. Véalo así, es un área de oportunidad. Sí, quizá su personal va a estar algunas horas, algunos días reflexionando sobre estos temas, pero al final va a ser mejor su trabajo. Es más, en el momento en que usted anuncie el curso, va a haber una actitud distinta, porque van a ver que su titular se está preocupando por su personal. Porque no es lo mismo que tienen. A fortiori tienes que venir a tomar un curso sobre uso de herramientas de archivo y no sé qué. A decir, un curso de ética. Y vamos a pensar cómo mejorar nuestra área de trabajo. Juan José dice, ¿cómo garantizan que el personal del Tribunal Electoral conozca las normas éticas de su función? Por ejemplo, ¿están obligados a tomar un diplomado como este? Muy buena pregunta, Juan José. Fíjate que
que cuando a mí me tocó hace años, cuando estaba el magistrado Luna Ramos, que cuando se nombró el año de la ética judicial. Entonces, el Tribunal Electoral hizo su código, hizo un montón de eventos y se implementaron cursos que a la postre siguen, ¿no? O sea, todavía se siguen. Hoy todavía incluso sigue habiendo una discusión sobre las normas éticas y en ese momento había como la obligación de tomar el curso y de exhibir el diploma y todo eso. Después incluso se hizo curso en línea. No hemos renunciado totalmente a la ética, porque mientras que la Suprema Corte del Poder Judicial Federal sí renunciaron un poco, había un instituto dedicado a ello y después pues, lo transformaron en Centro de Estudios Constitucionales y se enfocaron más como a lo de los derechos humanos. El Tribunal Electoral no lo ha dejado del todo, pero no hay una herramienta, diría yo, eficaz. O sea, siendo autocrítico, todavía dentro del tribunal esto es muy discrecional. O sea, básicamente cada área decide cómo hacerlo. Cada sala decide cómo hacerlo. Cada titular decide cómo hacerlo. Pero la ética tiene esto, o sea, es decir, tiene que ser como una especie de, ¿cómo le podemos decir? Complicidad, acompañamiento, ¿no? O sea, no puede ser vinculante, porque entonces sí no se vuelve derecho administrativo. O sea, si ya se les obliga, digamos, a tomar un curso, a hacer esto, tal, entonces se pierde un poco como esa idea de que sea algo de convencimiento personal, ¿no? Siempre es un tema bien polémico, pero sí, o sea, al menos el run está ahí, ¿no? Entonces, por eso te digo, ahora, justo en estos años de pandemia, a mí me tocó incluso estar en las discusiones de comisiones sobre las normas éticas. Y siempre pues está insistiendo, al grado que este diplomado pues está aquí disponible, digamos, ¿no? Disponible y que a veces llega a haber gente del propio tribunal tomándolo, ¿no? Y eventualmente pues se hacen foros, se hacen mesas, pero bueno, yo siendo crítico creo que sí faltaría más, o sea, sí faltaría ser más contundentes en ese aspecto. Dice Rocío Baltasar, pienso que así como se implementó en algunas oficinas el hecho de destinar 10 minutos al personal para que hicieran ejercicio y se estresaran, de igual manera se puede hacer pues, una práctica. Claro. De hecho, en la Escuela Judicial Electoral hubo un tiempo en que se hacía yoga, ¿no? Duraba creo que media hora la clase. Y en ese momento, pues todo el mundo, quien quisiera, se podía conectar y no había ninguna repercusión, ¿no? Por dejar. Ahora con todo esto de la pandemia, bueno, pues digamos, cada quien se volvió como un poco más gestor, hay más autonomía en la administración del tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que esta es la cuestión de la ética, es que la cuestión de ética tiene que ser en función de las necesidades, ¿no? O sea, es decir, no puedes hacer como reglas generales, o sea, tiene que ser, bueno, en esta área, en este tribunal, en este lugar, sí están viniendo presencialmente y están cumpliendo con este horario y bueno, pues justo son horarios en los que habría que hacer cortes, en los que habría que hacer cosas para hacer más eficiente el aprovechamiento del tiempo. Porque, pues, lo sabemos, o sea, nuestra deficiente cultura laboral hace creer que quien está más tiempo en la oficina trabaja más y no es necesariamente así. O sea, no, lo que llaman horario nalga, ¿no? O sea, eso no funciona. O sea, está demostrado. La productividad está cifrada de otro modo, ¿no? Entonces, creo que hacia allá avanzamos, o sea, hacia allá avanzamos. Quizá la pandemia aceleró las cosas, porque obviamente el teletrabajo, pues sí es una opción en muchos aspectos, en muchos sentidos, ¿no? Pero eso pues implica una cultura laboral mucho más responsable, ¿no? Basada en objetivos, ¿no? O sea, no basada en horas de trabajo, sino basada en productos terminados, ¿no?
se encarga esto y lo tienes que tener listo para el tiempo, ¿no? Tú sabes cómo organizas tu tiempo, pero el objetivo es este. Y creo que hacia allá vamos, ¿no? La cosa es que todavía pues, hay una generación. Yo le decía a Ale Tello, dije, es que esto no funciona, o sea, lo del teletrabajo, o no va a funcionar si no trabajamos el tema de la autoestima. O sea, es que el problema es que hay muchos jefes, muchas jefas, que no tienen una madurez emocional deseable, y entonces creen que si su personal no está ahí, pues es como un desafío, ¿no? O sea, no sé, les remarca su huella de abandono, ¿no? Ah, no están aquí, me están desobedeciendo, seguro están jugando videojuegos, entonces empiezan, se le llena la cabeza y dice, mañana quiero a todos aquí a las 9, ¿no? Pero es un tema personal, o sea, es un tema donde el titular tiene que trabajar ese problema, ¿no? Es una falta de confianza. Entonces, pues ahí van muchas preguntas. No confías en tu personal, entonces, ¿para qué lo tienes, no? Tú déjalos, ¿no? Tú ponles objetivos y dale cita un día o que te lo manden por correo, pero ya, no te conflictúes si no los ves, si no te llaman, si no te contestan el WhatsApp, ¿no? Ah, porque hay jefes que, a ver, voy a ver si está pensando en mí, ¿no? Y a las 3 de la mañana le voy a mandar un WhatsApp a ver si me contesta, ¿no? O sea, eso le llamamos hoy toxicidad, ¿no? Son relaciones tóxicas de codependencia, ¿no? O sea, entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, por eso es sumamente importante la ética judicial electoral, porque si resolviéramos todo esto, ahorraríamos un montón de tiempo. Imagínense las discusiones eternas al otro día, oye, te mandé un WhatsApp, no me lo respondiste, ¿por qué no me lo respondiste? No sé qué, ahora te voy a castigar, voy a hacer. Ya, o sea, resuelve tu tema de autoestima, deja que la persona duerma, no va a arreglar nada, no se va a caer la nación si no lo hacen. Además, esas consultas en esos horarios son además intrascendentes, son consultas intrascendentes, ¿no? Es decir, no va a pasar nada si a esa hora se resuelve o no el tema, no sé si me explico. O sea, normalmente son consultas insulsas. Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios, quejas. Digo, bueno, han estado muy activos en el chat, me da mucho gusto. Bueno, abro el micrófono por si alguien quisiera compartirnos algo. ¿No? ¿Todo bien? Rocío, Gloria, Alison, Teresa, José, Alondra. Gracias. Bueno, entonces, Teresa, adelante. Bueno, esta sería más bien como una pregunta para usted. ¿Usted cree que en algún futuro, no muy lejano, exista la posibilidad de que nosotros, como trabajadores de tribunales, OPLES, etcétera, cualquier tipo de órgano de impartición, administración o de justicia, seamos capaces de nosotros mismos decir, voy a hacer un poco más ético, voy a tomar cursos de ética para mejorar en mi trabajo y colaborar a que la institución de donde yo provenga sea mejor? No sé si me explique. O sea, si cree que en algún futuro nosotros mismos, como por ejemplo nosotros ahorita tomamos la decisión de estar en este diplomado. ¿Por qué? Porque pues tenemos como una meta como tal, mejorar, no sé, profesional, académica, independientemente, pero que en general, o sea, en forma colectiva, muchas personas digan, yo quiero que en el tribunal, no sé, de Durango, se haga un curso para ingresar, un curso de permanencia y un curso en, no sé, los años que yo esté elaborando aquí, uno por año, para irme actualizando, no sé si me explico. Sí te explicas perfectamente, como dicen, futureando, ¿no? Eh,
y digamos, a partir de una reflexión empírica, ¿no? O sea, digamos, de mi propia experiencia y de lo que yo he vivido, ¿no? Yo creo que aunque hay una clara tendencia, ¿no? A esto que decía yo al inicio, ¿no? Ponte a hacer, no pienses en cómo lo estás haciendo, ¿no? Práctica. Y en muchos países lo que está sucediendo es que la capacitación judicial se está reduciendo, ¿no? O sea, bueno, en nuestro país, como han visto, pues se han cerrado muchos lugares que hacían investigación, que tenían el INACIPE, por ejemplo, ¿no? El Instituto de la Judicatura se transformó en escuela judicial electoral, pero, digo, en escuela judicial, pero también se le acortó mucho su personal, su presupuesto. Entonces, hay una tendencia, es decir, no es importante la educación o la capacitación, ¿no? Pero yo espero que sea eso pasajero. O sea, yo creo que sí, el futuro es la capacitación, como ustedes lo están viendo, ¿no? O sea, el futuro es la actualización constante. Y entonces, yo considero que, por ejemplo, la Escuela Judicial Electoral encontró un nicho, o sea, encontró un área de oportunidad que hemos explotado bastante y que le llamamos los diplomados. Pero en el futuro tendría que ser así. Todos los órganos de justicia tendrían que tener, si no un área que capacitara, sí un servicio que les apoyara con esa capacitación. Habría que pensar mucho quién tendría que dotar ese servicio. Si las universidades, o tendría que haber escuelas judiciales nacionales o federales que dieran ese servicio, pero que sí hubiera una oferta, porque ese es el futuro de la educación, muy variada, o sea, una oferta amplia, y que básicamente, como estos diplomados, funcionara así, ¿no? O sea, es decir, que el personal tuviera a disposición, por ejemplo, no sé, al mes, tú tienes al mes 10 horas para capacitarte, y en esas 10 horas no te vamos a molestar, no te vamos a pedir nada, ¿no? Tú puedes organizarlas como quieres. Y aquí están, ¿qué quieres mejorar? ¿Quieres mejorar, pues, tu nivel de redacción? ¿Quieres mejorar, en un tema de argumentación o tal? Así es, una oferta vasta y amplia, e incluso yo diría combinarla con también espacios lúdicos, porque eso también genera, pues, más creatividad, más imaginación, más liderazgo, ¿no? Entonces, no sé, pues a lo mejor un taller de guitarra, un círculo de lectura, un ciclo de cine, ¿no? O sea, es decir, también esas otras actividades culturales, y que el personal se fuera, pues, reuniendo esas pequeñas sesiones virtuales, yo las veo, pero igual pueden ser presenciales, para tomar esos cursos, que eso también, como ustedes dijeron, pues te generaría menos estrés, ¿no? Te daría otra dimensión, personal, ¿no? Cultura, porque en una de esas, pues, también eso te va a sensibilizar, ¿no? Con la gente que viene, te hará de otra forma, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver con una cultura, impulsar también como una actitud distinta. Yo me acuerdo que cuando yo tenía tiempo, o sea, que apenas venía regresando del doctorado, yo tenía pues mucha ilusión de trabajar, me contrataron en el TEC de Monterrey, ¿no? Y el TEC de Monterrey tenía como esa estructura de trabajo, o sea, te decía, tienes 50 cursos, ¿no? Porque claro, el mismo TEC te los daba, ¿no? Entonces, tú eres profesor de tiempo completo, tú das estas clases, tienes este horario de investigación, y en estas tú te capacitas. Entonces era padrísimo porque, o sea, se imaginan, pues puedes elegir y podías ir y tomar los cursos, ¿no? Entonces ahora hablamos de constructivismo pedagógico, y ahí ibas y te inscribías en el curso, ¿no? Y entonces uno estaba entusiasmado porque era parte de tu trabajo formarte. Pero no sé cuántas de ustedes y cuántos de ustedes que están trabajando tienen que lidiar con el, ya te vas a ir a tu curso. Ya le estás robando tiempo al tiempo, no sé si me explico. O sea, no lo ven con buenos ojos. O sea, aunque está planteado, ¿no? En muchos órganos jurisdiccionales dan hasta becas. Vete, ya es una especialidad, es una maestría, ¿no? Porque nos conviene que te formes, que, o sea, nos ayuda, ¿no? Creo que ahí es un tema también de falta de cultura respecto de eso.
porque se cree que el trabajo mecánico es el más importante, ¿no? El estarle dando así a una tecla, estar pasando páginas, cosiendo expedientes. Y quizá no, porque si tú te detienes un minuto y ya descubrió una forma más rápida y más eficiente de hacerlo, se agradece. Dice Hernán, concuerdo con usted, los operadores cada vez se van alejando de la academia y pierden mucho los criterios humanistas, además de mantenerse en criterios retrógrados en perjuicio de los trabajadores del juzgado y del ciudadano. Sí hay como una, ¿cómo le podríamos llamar? Una tendencia hacia la tecnologización y tecnificación, ¿no?, del trabajo jurisdiccional. Y entonces, por un lado se soslaya o se desdeña la capacitación y en su caso, pues tiene que ser capacitación muy técnica. Esa es la que se le gusta, la capacitación técnica. Pero como ustedes ven, cuando dicen es que hay que abonar a la ética, realmente lo que necesitamos es una capacitación más reflexiva. O sea, una capacitación que te lleve a cuestionar las prácticas. Y pues es un área de oportunidad para la ética. Y bueno, porque ya si esto lo trasladamos a lo que es, vamos a decir así, estrictamente el trabajo jurisdiccional, ahí se pone más interesante y que creo que tiene que ver con la participación de Hernán. Si ya tú te metes a cómo se elaboran las decisiones judiciales, qué características tienen, cómo se argumenta, a partir de qué sesgos cognitivos, ahí se pone mucho más interesante, porque parecía así como, no, el juzgador está en su cuarto aislado, y entonces toma una decisión, llega un rayo de luz, lo ilumina y toma decisiones. No es así. Esa práctica, esa praxis jurisdiccional está constantemente siendo revisada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto que si no se revisa, pues entonces la justicia puede ser muy misógina, o puede ser muy racista, o puede ser muy clasista, ¿no? Porque entonces no hay esa reflexión ética de decir, ¿cómo estoy tomando esta decisión? ¿Cuáles son los elementos que he elegido, ¿no? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Cuál es mi sensibilidad, como dice Hernán? Y pasa lo mismo, tú puedes tomar cientos de cursos, pero como es un asunto ético, solo hay una manera de saber si lo estás logrando, y es hacerte preguntas. No estaré juzgando en esta ocasión con ojos de varón y estaré incurriendo en una práctica patriarcal. Y es una pregunta que es válida, ¿no? No es woke, como dicen, ¿no? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? O sea, no estaré discriminando a través de esta decisión. Y entonces ahí volvemos otra vez, ¿no? Pues tienes que empezar a reflexionar, quizá acompañado de otras personas, con alguien que dirija esa reflexión, con una serie de ejercicios, con algunas lecturas, quizá porque un juzgador estresado toma mal las decisiones. Esto les va a causar mucha curiosidad, pero Ariadna Valdés, nuestra psicoanalista, tocó en un tema, en un programa de Decídete, el tema de la salud sexual. Y dije, bueno, a ver cómo lo aborda, ¿no? Pero básicamente dijo que cuando no hay una salud sexual adecuada, pues las personas funcionamos de mala manera. Y que incluso es un tema que en Estados Unidos preocupa mucho en la justicia. Entonces, pues ahí nos compartió algunas reflexiones a propósito de ello. Pero fíjense cómo hasta ese tema incide, ¿no? Incide en cómo un juzgador, una juzgadora toma sus decisiones. Porque pues eso también es la falta de una buena salud sexual impacta en una salud emocional. Dice Alondra, lo importante de la actividad jurisdiccional es el trabajo en equipo, estar abiertos a las posturas de los demás, al debate y sobre todo a ser humildes y aceptar cuando no se tiene la razón, de acuerdo a los principios y la ética profesional. Sí, yo creo que fíjense, curiosamente lo más importante es la humildad. Yo decía de broma a una colega en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oye, y si llevamos a todas las secretarias y secretarios de estudio y cuenta en unos autobuses
y los llevamos a un pueblito o a un barrio de la Ciudad de México, los bajamos ahí, que coman quesadillas con la señora de la esquina, los paseamos un poquito por la calle, ¿no? O sea, le haríamos un gran favor a esta nación, ¿no? Porque están en una burbuja de cristal. O sea, no saben qué es México. Entonces les llega un asunto donde se describe pues, una situación normal, real, y no tienen los parámetros. O sea, que a lo mejor se imaginan que pues, es el vecino de la Condesa, ¿no? O de Polanco, ¿no? Entonces, digamos decir que la justicia en México, por lo que ustedes están comentando, pues es un poco el Sonora Grill, ¿no? O sea, así, ¿no? O sea, entonces, podríamos presumir que es sumamente clasista, ¿no? Entonces, sí, me parece que lo primero sería muchísima humildad para poder identificar esas áreas de oportunidad. Hernán, adelante. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Eso es lo que acaba de comentar en lo que es la soberbia o la prepotencia de ciertos operadores. En lo personal lo veo muy constante en la práctica de la profesión. Yo soy defensor particular, soy penalista, y siempre hemos notado una diferenciación de trato entre el emisor público, el particular, entre el fiscal y el particular, y a veces te dejas pensando como cácara y el jugador sabrá cuál es mi rol o me comprenderá por qué hago ese tipo de defensa, etcétera, y sí es muy notorio esa desigualdad que existe, que perjudica tanto a uno como profesionista como también al gobernado, ¿no? Al ciudadano. Exacto, ¿no? O sea, creo que es el peor mensaje que al justiciable lo trates mal, ¿no? Sí, insisto, ¿no? O sea, empiezas con el pie izquierdo, ¿no? O sea, se va decepcionado, se va frustrado y aumenta tu brecha respecto de la confianza ciudadana, ¿no? Cuando lo que tendría que ser por sentido común es que, pues, si están ahí, si son nuestros impuestos los que están pagando sus sueldos, pues tengan que portarse servicialmente, no se me explico, o sea, es de sentido común, ¿no? En ninguna empresa, el cliente tiene la razón, no quiero exagerar, pero bueno, en ninguna empresa que tiene mediciones de calidad en el servicio, pues van a hacer eso, ¿no? O sea, no sé, te subes a Uber y te tratan mal, está sucio el taxi, no sé qué, no te vuelves a subir a Uber, contratas otra, pero aquí no tenemos otra opción, ¿no? Es eso y ya, ¿no? Te toca ir a poner un recurso, pues es eso y ya, así me explico. Entonces, tienes razón, o sea, pasa muchas veces eso. Y es terrible. Vocación de servicio. Yo iría cerrando esta clase con esa idea, con ese concepto. Y yo les trasladaría, les pasaría la estafeta. Vayan pensando qué se podría hacer, ¿no? ¿Dónde podrían ustedes incidir? Y nosotros les damos nuestro aval. Es decir, cuando salgan con su diploma, digan, sí, la escuela judicial está aquí. Es más, yo voy con ustedes, o sea, gratuitamente. O sea, yo voy, los presento, doy unas palabras de introducción, una conferencia, lo que quieran, y ustedes siguen con el curso. Tómenme la palabra. ¿No? Porque hace mucha falta acá, hace muchísima falta. Bueno, pues por aquí lo vamos a ir cerrando. Creo que nos fue bien en esta clase, creo que llegamos a muchos conceptos interesantes. Les agradezco infinitamente su tiempo y espero verlas y verlos en breve. Tengan una feliz jornada de trabajo. A la próxima. Chao. Gracias, Kenia. Gracias.